Estados Unidos envía más fuerzas al norte de Siria, una señal para Rusia, Turquía o para alguien más. El Comando Central de Estados Unidos anunció recientemente una serie de medidas destinadas a proporcionar seguridad a las fuerzas de la coalición en el noroeste de Siria. Mark Leboda, veterano del Ejército de Estados Unidos y analista de seguridad, explica en una entrevista con Sputnik quiénes son los principales destinatarios de esa señal del Pentágono. Estados Unidos desplegó el radar Sentinel, aumentó la frecuencia de las patrullas de cazas estadounidenses y desplegó los vehículos de combate Bradley, dicen para reforzar las fuerzas de Estados Unidos en la zona de seguridad del este de Siria, informó el Departamento de Defensa del país norteamericano, y destacó que Estados Unidos no busca entrar en conflicto con ninguna otra nación en Siria, pero protegerá a las fuerzas de la coalición si es necesario. El 21 de septiembre, el representante especial de Estados Unidos, James Jeffrey, visitó el noroeste de Siria y celebró reuniones separadas con los dirigentes de las fuerzas democráticas sirias, dominadas por los kurdos, prometiendo proporcionarles apoyo y protección. Tanto el refuerzo militar como la visita de Jeffrey se producen tras los ocasionales ataques a las tropas estadounidenses y las FDS en el noroeste de la República Árabe. En agosto, los líderes de las tribus árabes de la provincia de Dar es-Sur dieron un ultimátum a la coalición encabezada por Estados Unidos y exigieron que estos abandonaran la región. La escalada de tensiones llevó a que un vehículo blindado estadounidense chocara con una máquina de guerra rusa en el noroeste de Siria a finales del mes de agosto. El incidente dejó varios soldados estadounidenses heridos. Un pequeño despliegue adicional de tropas de Estados Unidos, después del choque de los vehículos de Estados Unidos y Rusia, es ante todo la política interna de Estados Unidos. La administración Trump está haciendo un esfuerzo político simbólico en una apretada carrera de reelección, comenta a Sputnik el militar estadounidense Mark Leboda. Según el veterano del ejército de Estados Unidos, presentar a un Trump blando con Rusia, incluso como títere del Kremlin, indispuesto a defender las tropas de Estados Unidos de Putin, es absurdamente una de las principales tácticas de la campaña electoral de los demócratas. Y solo, en segundo lugar, es un mensaje dirigido al gobierno ruso, al sirio y a las fuerzas aliadas apoyadas por Irán en el este de Siria, para que no desafíen la ocupación militar ilegal restante de Estados Unidos en las partes de Siria al este del río Éufrates, señala el analista. Sin embargo, esta advertencia, según Leboda, también puede dirigirse al gobierno de Erdogan en Turquía, que sigue amenazando a los kurdos. En tercer lugar, sería una señal a las tribus árabes que representan una amenaza de seguridad real para las fuerzas de ocupación estadounidense. El esfuerzo es simplemente demasiado pequeño para tener un gran efecto de intimidación o disuasión sobre las tribus árabes locales que representan la población mayoritaria de la zona. Estados Unidos obviamente todavía espera ser capaz de comprar las élites tribales y jugar a divide y vencerás para amortiguar los disturbios, explica Leboda. El analista está seguro de que menos de un centenar de soldados adicionales de Estados Unidos, con un puñado de vehículos blindados desplegados en un área enorme, no va a cambiar la dinámica militar sobre el terreno. Es un gesto simbólico, un mensaje y una advertencia bastante insignificante, opina. Mientras tanto, el presidente Donald Trump
ha declarado repentinamente que quiere retirar las tropas de Estados Unidos de Siria, pero los estadounidenses siguen manteniendo su presencia en el país árabe y el Pentágono está incluso enviando allí fuerzas adicionales. Esta contradicción entre la retórica de Trump y la realidad, según Léboda, se debe internamente a la presión política del Pentágono, los servicios de seguridad, el lado opuesto en el Congreso y los neoconservadores de la propia administración Trump, que consideran la retirada como una debilidad geopolítica y se niegan a hacerlo. El presidente Trump ha tenido muy poco control personal sobre su propia política exterior y militar, a pesar de que es uno de los principales poderes presidenciales en virtud de la Constitución de Estados Unidos. Permanentemente, burocracia de seguridad nacional no elegida de Estados Unidos tiene claramente el poder real en ese sentido, concluyó el analista estadounidense. Tribus árabes asaltan las sedes de los grupos armados pro-estadounidenses en Siria. Los representantes de las tribus árabes de Deir ez-Zor irrumpieron en las sedes del grupo armado kurdo y capturaron a los combatientes que se encontraban allí. Un video hecho por un corresponsal de Sputnik en Siria muestra cómo se produjo el asalto. La captura de las sedes ocurrió en el contexto de un creciente número de homicidios de ancianos y jeques de tribus por los miembros del grupo armado kurdo Fuerzas Democráticas Sirias. Cientos de miembros de tribus árabes salieron esta mañana a manifestarse contra los abusos de los grupos armados pro-estadounidenses en el este de Deir ez-Zor, informó el corresponsal de Sputnik. La manifestación terminó con un asalto a una sede de las FDS. El video muestra a unos hombres armados irrumpir en los edificios del grupo. La demanda original de los miembros de las tribus árabes en las manifestaciones de las localidades al este de Deir ez-Zor era la entrega de todos los implicados en los resegidos de los ancianos. La campaña de la ira del pueblo aún no ha terminado. El número de los manifestantes en Deir ez-Zor, sus alrededores, sigue aumentando.